Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en la didáctica de las ciencias sociales y del arte. En el año 2002 participó de la creación del Museo de las Escuelas en Buenos Aires, Argentina, y es su directora desde entonces. Es además consultora en el área de educación de museos, curaduría educativa y planificación y diseño conceptual de museos y exposiciones. Dentro de sus áreas de especialidad encontramos experiencias y visitas centradas en los visitantes, diseño de la participación y de la contribución de los visitantes, alianzas con la comunidad, estrategias de interpretación, programas para públicos escolares y familiares y desarrollo de equipos de trabajo innovadores. Es además colaboradora y profesora de especializaciones, programas de posgrado, maestría sobre educación y museos de la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, además de la Universidad de Murcia en España. Es autora y editora de textos de su especialidad, Educación en los museos, de los objetos a los visitantes, del 2011, Museos y escuelas, el que más conocemos, Socios para educar, de 1996, ambos de la editorial Paidós, y Paseos urbanos, el arte de caminar como práctica pedagógica, de Buenos Aires en 2012. Bienvenida, Silvia. ¿Se escucha? Bueno, yo quiero leerles algunas cosas, por eso me voy a sentar para leerles algunas partes de la presentación. Primero, agradecer a Ana Moreno, a Luz, a Rofino, a todo el equipo de Educaticen, poder estar acá. Y a mi equipo del Museo de las Escuelas, que estamos nuevamente en un periodo, como les contaba a algunos, de mudanza. Mi museo es más un caracol que un museo y es la tercera vez que nos tenemos que mudar, no por nuestra voluntad. Pero bueno, la semana pasada lo volvimos a mudar, así que estamos en un momento todo guardado y agradezco poder estar acá, digamos, en este instante y que ellos estén ahí sosteniendo el museo. 20 años hace del Museos y Escuelas Socios para Educar, el año que viene, ¿no? Pero bueno, son 20 años. Y recién también comentaba que Socios para Educar fue un acto como de prepotencia desde la escuela. Yo trabajaba como maestra y directora de escuela. Y fue un acto de prepotencia desde nosotros, los que éramos maestros de esa escuela y de otras, hacia los museos en Argentina que estaban bastante mal. Veníamos de muchos años de dictadura militar y los museos no eran un lugar que les importara a muchos, salvo por ahí a los que trabajaban ahí y los cuidaban así como lugares de resistencia, pero sin posibilidad de innovar o tener proyectos colectivos. Y contaba que cuando lo presentamos en un encuentro de museos fuimos muy criticados porque nos preguntaban, ¿y ustedes que son docentes, por qué se meten en los museos? O sea, no es cosa de ustedes, nos decían. Ustedes en las escuelas, nosotros en los museos, preparando cosas para las escuelas. Cosa que de verdad tampoco sucedía. O sea que esa primera presentación del libro fue así como un llamado de atención para mí, en el sentido de que ese terreno, que para mí era un terreno nuevo y a innovar, o sea, frecuentaba los museos como visitante, llevaba a mis alumnos a los museos, pero escribir el libro había sido una osadía en ese sentido. Entonces me di cuenta que frente a tanta reacción, ahí había mucho para seguir pensando y haciendo. Bueno, y así siguió. 20 años después, es un escenario diferente. Sin embargo, sigue siendo un vínculo en el que las relaciones de poder implícitas crean muchas barreras y silencios. No es el caso de todo lo que se presentó hoy acá, que son como los casos en los que esas barreras, esos silencios están como, no hay trabajo, se comparte, pero sí es el caso de muchos lugares. Y otra de las cuestiones, además de esto de las relaciones de poder que a veces están ahí como presentes, aunque uno toma conciencia cuando tiene un problema de que ahí hubo algo que a uno se le escapó.
También otra de las cuestiones a revisar es que muchas veces las experiencias de democratización de la cultura, hablo sobre todo en Argentina, suelen entenderse como contrarias a la excelencia. Y ustedes después en el momento del debate me dirán si esto sucede también aquí. Entonces, me propuse y les propongo pensar de modos opuestos a los habituales y no dar nada por sentado. Una de las cosas que me pasó preparando esta presentación es que me puse a mirar fotos en las páginas web o puse en el buscador visitas escolares, museos y escuelas. Y las imágenes que están en internet son todas muy parecidas entre sí. Y poco representan, salvo hoy una que ella mostró, esa manito que mostraste. Hay pocas fotos como las que Ana mostró. Esa foto de esa manito es una foto que a uno le permite pensar un montón de cosas. O sea, se imagina la escena antes, después. ¿Qué habrá querido, qué habrá dicho esa manito? O si estaba señalando algo, ¿a quién le señalaba? ¿A un compañero, a él mismo, a la guía? En general las fotos son, bueno, vimos muchas hoy. O sea que una de las cosas que yo me puse a pensar es, nosotros los educadores de museo tenemos que hacer grandes esfuerzos para que las fotos de hoy en más sean otra cosa. Muestren la diferencia de todo lo que se está haciendo, porque se hacen cosas muy maravillosas, pero si la foto es solo un grupo de gente con otro que parece que está o más alto o parado o hablando, que es el guía, el educador y demás, es muy igual. Y podría ser una foto de hace 20 años o hace 30, salvo, bueno, por la moda, pero me parece que lo que está pasando en los museos con las actividades educativas y las experiencias que se están haciendo se merecen otras imágenes, para que se pueda construir otro imaginario, que es al de ahora, ¿sí? Entonces, dentro de esta idea de que sean imágenes, como dice Didi Huberman, que me miran, ¿sí? Que me dicen que me miran, como la de la manito, intentaré rescatar las nuevas formas de relación y encuentro en el marco de una concepción de la cultura como bien común, el museo como un elemento de relaciones, interacciones humanas de proximidad y las comunidades de práctica. Por eso la imagen de panal que le llegó, ya descendió el panal, ¿sí? Que después lo vamos a usar en un momento. El panal se me apareció, y van a ver después lo que pasó con el panal, ¿sí? Para tratar de encontrar un modo, así como les digo, de las imágenes que representen nuevas ideas, que no fuera esta clásica que por ahí yo usaba hasta hace un tiempo, ¿sí? Columna escuela, columna museo, ¿no? ¿Y qué se dicen o qué le pide uno al otro? Sino que fuera algo más que los encontrara juntos y que de esa cosa juntos, bueno, partieran cuestiones que tienen que ver con la colaboración. Las escuelas y los museos son las personas que los habitan. Parece una obviedad, pero hoy lo dijeron muchos, con los que yo no había hablado, o sea que es una idea que está dando vueltas. Este es un visitante del Museo de las Escuelas en una exposición. La exposición se llamaba Sentir el aula. Y la actividad que está ahí atrás, que era una actividad participativa, es una actividad que se llama Amar, Temer y Partir. Los visitantes son invitados a escribir qué cosas amaron, temieron y dejaron al partir de la escuela. Es una actividad que hace que la gente hable mucho, ¿sí? De sus amores, temores, y lo que dejaron, a veces dejaron cosas con alegría porque no soportaban más ir a la escuela, y a veces dejaron cosas con nostalgia, y a veces los mismos objetos amados son los temidos. Bueno, y es bien interesante ver lo que pasa, lo que a uno le pasa en la experiencia escolar. Siempre nos preguntan a nosotros, ¿pero qué hay en un museo de las escuelas? Y siempre explicamos que lo que más hay es la historia de cada uno con la escuela. O sea, nosotros tenemos
representaciones de aulas de distintas épocas. Bueno, ahora está todo guardado, pero digo, cuando está todo puesto, ¿sí? Hay representaciones de aulas, mucho material didáctico, distintos lugares de la escuela y muchas actividades participativas, baja tecnología, o sea, pizarrones. Y lo que en realidad pasa en el museo, y por eso escribimos un libro que está en internet que se llama Los visitantes como patrimonio, es que los actores del museo son los visitantes con sus historias escolares. Y eso es lo más fuerte que tiene el museo. Pero se pone en acto en esos espacios, con esos materiales, con esos útiles, con esos libros, con esos cuadernos. Este señor nos donó sus cuadernos de la escuela primaria, que en esta exposición estaban en una vitrina. Y el señor estaba muy emocionado, bueno, como estaría cualquiera, pero el objeto no era una colección de plata o una joya, como decían recién, eran sus cuadernos de primaria, que eran muchos. No sé si acá en España siguen usando cuadernos los grados pequeños o ya se usan otras cosas. Pero bueno, en la escuela de hace 40 años, ¿se acuerdan que usábamos cuadernos? Cada vez se acababa uno, empezábamos el otro, etcétera, etcétera. O sea que uno acumulaba mucho cuaderno y lo que le pasa a los cuadernos en las casas, sobre todo si hay muchos hijos, es que llegado un momento las madres o los padres dicen, bueno, esto ya, ¿querés quedarte con alguno de recuerdo? Si no, se tiran. No es un objeto. ¿Alguno tiene sus cuadernos de escuela primaria guardados? Levanten las manos. Ah, son bastantes. Bueno, no los tiren. O llévenlos a un museo. Ustedes tienen un museo acá pedagógico en la universidad. Sí, no está abierto, pero llévenlos y díganles que hagan un museo para la calle, que bien vale la pena que lo haya. Bueno, entonces había donado sus cuadernos y él estaba muy orgulloso al lado de su colección. Y bueno, y esta es otra generación que le preguntaba a ese señor. Bueno, eso es lo más fuerte que sucede en el Museo de las Escuelas. Entonces, esto de que son las personas que lo habitan, incluye a los que trabajan, por supuesto, en el museo, incluye a las personas que trabajan en las escuelas. Y son las personas las que crean y los cambian los imaginarios, o sea, este imaginario de que la escuela es como es, ahora vamos a ver cómo a veces la piensa el museo, o que el museo es como es, que en general, a pesar de todas las innovaciones en los museos, si uno le pregunta a alguien qué es un museo, no sé en España, pero sí en Argentina, sigue siendo un lugar de cosa vieja. Aunque acaben de ir a una exposición y hayan trotado por la sala, ¿sí? Aunque tengan una maestra muy activa, el estereotipo es la maestra que grita, que reprime y demás. O sea, estereotipos construidos. La escuela tiene apenas unos 200, de los sistemas modernos, apenas unos 200 años de existencia. Es poco, pero para la construcción de imaginarios es mucho y hay que desarmar 200 años de maestras rígidas o de museos aburridos, ¿sí? Entonces, esta misma idea de que los imaginarios son las construcciones colectivas también es el lugar en los imaginarios donde surgen los cambios. Y el imaginario de la relación escuela-museo es un imaginario deseado, pero sigue siendo complicado. Como si cada uno de los miembros necesitara que el otro cambie para que la relación funcione. Hoy Ana decía también como las parejas, ¿no? Se necesitan. Quiero que seas distinto, no me das lo que yo quiero, etc. A riesgo de generalizar, podemos decir que hay relaciones ambivalentes con la institución escolar y viceversa. Por ejemplo, en el extremo del imaginario, los educadores de museos tienen, no creo que sea el caso de los que están acá, pero tienen una imagen caricaturesca de los maestros como resistentes al cambio. O sea, donde se innova hoy es en los museos y las escuelas siguen así como atornilladas al siglo XIX. Esto no quiere decir que ustedes estén pensando esto, esto quiere decir que este imaginario opera cuando las dos instituciones se ponen en contacto. Y opera desde los inconscientes. Entonces, si uno está pensando, bueno, no, pero estos maestros en realidad son muy tradicionales o tienen las obligaciones con el currículo, en realidad no van a ponerse a o no van a aceptar esta idea maravillosa que tenemos desde el equipo de educadores del museo, eso funciona como obstáculo. Lo mejor entonces es desarmar eso, ponerlo sobre la mesa y escuchar de verdad con quienes estamos sentados. Y del otro lado, lo que les pasa a muchos maestros, salvo Julia,
Claro, a Julia no le pasa, claramente. Julia ya hace eso, ¿sí? Como probablemente muchos de ustedes, es que no entienden del todo cómo se aprende en un museo, o sea, cómo se aprende con lo que nos contaste en el Museo del Prado. Porque yo te escuchaba y yo decía, wow, me hubiera encantado tener en algún museo, claro, ese que me va preguntando y cada vez me pregunta más y más, y a mí me parece que ya no hay más nada para decirle, y de repente me dice lo del ombligo, y yo digo, ay, ¿cómo no lo vi antes? ¿Sí? Entonces, pasa en los dos lados. Los museos piensan que los maestros están así como atrasados en sus obligaciones o demasiado encerrados en sus obligaciones, y por ahí las innovaciones que se hacen en los museos, los maestros piensan, bueno, sí es un rato, pasan un rato divertido, pero en realidad no sé bien qué aprenden. Eso es en los extremos, ¿sí? Continúa siendo estresante, como alguien también recién dijo, todo lo que es la preparación logística. El transporte, el costo, la seguridad, la autorización, los padres, los supervisores, todo eso en todas partes del mundo, en las investigaciones de Inglaterra, las investigaciones francesas, mi experiencia en la Argentina y calculo que acá también, eso es difícil, ¿sí? Para todos. O sea, eso hace escollo y sobre todo en el escollo del costo, por supuesto que los que menos vienen serían los que más lo necesitarían, que son los que no tienen acceso directo a la cultura en lo que en el término de Bourdieu es su hábitus, no es algo que se consume, ¿sí? Hay como otras necesidades y entonces no llegamos al museo. El museo queda, bueno, si tenemos tiempo. Esa es una, digamos, para mí de las cuestiones a tener en cuenta. Entonces, sería necesario encontrar intersticios y nuevos formatos que sugieran posibilidades de intercambios diferentes, sociabilidades específicas y estados de encuentro entre las personas que habitan las escuelas y las que habitan los museos. Ahora les voy a hacer una pregunta. La primera vez que fueron a un museo, y voy dando las posibilidades, ¿fue por la escuela? ¿Los que fueron por primera vez con la escuela? No, levanten la mano. ¿Ninguno por la escuela? Ah, escuela. ¿Familia? Acá hay más familia. Esta misma pregunta en Argentina hace museo, primero, ¿sí? Y después hace familia. Entonces, ¿por qué esto? Porque para muchos sectores de la población, si la escuela no los lleva al museo, la familia no los lleva. Por eso es tan importante que en la escuela, aunque sean uno o dos esos chicos que no van a ir al museo con la familia porque la familia tiene otros intereses, otras necesidades, sí la escuela pueda llevarlos y generar esta cuestión. Decía Bourdieu en sus investigaciones en los 70 que la escuela es la única institución capaz de crear o desarrollar la aspiración a la cultura. En términos, estamos hablando de equidad y universalidad. Entonces quiero compartir con ustedes dos escenas literarias. Una sucede en 1950, la otra en 1980. Esta va a ilustrar el relato de Salinger, El cazador oculto, la novela del autor norteamericano. Dice, cito, nos llevaban al museo con mucha frecuencia. Teníamos una maestra, la señorita Eiglentinger, que nos llevaba al condenado museo casi todos los sábados. Unas mirábamos los animales y otras las cosas hechas por los indios de otros tiempos. Alfarería, cestos de paja y cosas por el estilo. Me siento muy feliz cada vez que lo recuerdo. Adoraba aquel condenado museo. Luego pasábamos al lado de la larguísima canoa de guerra india, casi tan larga como 3 Cadillacs puestos en fila, que tenía 20 indios adentro, algunos remando y otras solamente sentados con aspecto de malos, todos ellos con los rostros cubiertos con pintura negra. En la popa había un tipo muy impresionante que llevaba una careta, era el médico brujo. Me daba carne de gallina, pero de todos modos me gustaba. Otra, 1985. Este es un texto de... Sí.
¿Cómo? No tenía que pasar. No tenía que pasar. O sí, ya no me acuerdo, pero no importa. Ahora vemos, y si no pasa después. Ahora les leo. Dice, las miles de clases de alumnos que cada año... Este es de Thomas Bernhard, del libro Maestros Antiguos, ¿lo conocen? Si no lo conocen, se los recomiendo muchísimo. Porque trata de un señor que va todos los días a la misma sala, frente al mismo cuadro, en el Museo de Viena de Arte Histórico. Y es, bueno, si alguien leyó Bernhard, es muy ácido con todo, y ahora van a ver por qué lo digo. Dice, las miles de clases de alumnos que cada año realizan su visita obligatoria al Kunsthistorisches, no sé cómo se pronuncia, Museum. Las clases de alumnos son guiadas a través del museo por sus profesores o profesoras, lo que produce en los alumnos un efecto devastador, porque en esas visitas los profesores, con su pedante insuficiencia, ahogan en esos alumnos toda sensibilidad hacia la pintura y sus creadores. Estúpidos, como lo son en general, matan muy pronto en los alumnos que les están confiados todo sentimiento por el arte pictórico y la visita al museo, guiada por ellos de sus, por decirlo así, inocentes víctimas. Se convierte la mayoría de las veces, por su estúpida charlatanería, en la última visita al museo de cada escolar. Una vez que han entrado con sus profesores, esos alumnos no vuelven a entrar en él en toda su vida. La primera visita de todos esos jóvenes es al mismo tiempo la última. Eso es un hecho. Les recomiendo todo el libro, que es extraordinario. Bien, ambos relatos dan cuenta de escenas de transmisión cultural, donde las escuelas y los museos tienen un lugar clave. La fuerza de la escuela radica en su universalidad y la del museo en su excepcionalidad. La transmisión tiene que ver con la necesidad de los seres humanos de pasar el saber a las próximas generaciones, para que lo recreen y lo reconstruyan. En este sentido, como educadores, todos somos depositarios y transmisores. Somos parte de una genealogía de pasadores que inscriben a los nuevos en la serie de las generaciones. Todas las presentaciones que vimos hoy, vimos como esta genealogía de pasador encarnada, o sea, todos son apasionados, imagino que todos los que vienen acá también, de querer contarle a las nuevas generaciones eso con lo que uno también se apasiona. Y esto es una responsabilidad, porque ser parte del público del museo no viene en el ADN. Aunque a uno a veces le parezca, cuando está en el mundo de los museos, que es natural que nos gusten los museos, el arte, la historia, la ciencia, y que cuando viajamos nos guste ir a museos, cuando uno le pregunta a muchos turistas, bueno, salvo los museos consagrados, porque hay que ir a ese museo y ver, hay mucha gente que viaja pero no va a los museos. O sea, somos como una minoría, aunque a uno le parezca que somos muchos, ¿sí? Y eso no es obligatorio, quiero decir, uno puede tener distintos intereses, pero a veces hay una presunción de que esta cuestión de tener buen gusto, de saber apreciar el arte, viene con uno, ¿sí? Y no viene con uno. Seguramente fue construida y educada por padres, tíos, amigos, museos, maestros, profesores, escuelas, etcétera, etcétera, a lo largo de mientras uno iba creciendo. No hay una mirada innata o natural hacia la cultura, sino que es el resultado de una construcción correlativa con el nivel de instrucción, donde la ventaja o desventaja es acumulativa en términos educativos. Según Bourdieu, las desigualdades frente a las obras culturales son un aspecto de las desigualdades frente a la escuela, que crea la necesidad al mismo tiempo que da y define los medios para satisfacerla. Siguiendo la idea de Ana, esa de qué pasaría si un día no hubiera visitas escolares, como ella decía, las salas estuvieran vacías, los chicos, salvo que las familias los trajeran, si pueden algún fin de semana, se perderían esa oportunidad. Ni la idea de progreso del siglo XVIII, ni la de educación popular del XIX, ni la de desarrollo social del siglo XX han sido de alcance universal. El acceso desigual a la cultura persiste. Hay otro ejemplo de la literatura de Émile Zola en La Taberna, que hay un capítulo dedicado a una visita al Louvre.
de unos campesinos que vienen porque asisten a una boda. También los invito a que lo lean, porque es muy interesante cómo gente que viene del campo va recorriendo las salas del Louvre, guiados por un señor que sabe del Louvre, y las cosas que la gente observa, que es lo mismo que uno podría decir del que no sabe de arte, que parado frente a cualquier pintura puede ver algo y hará relaciones con su vida, aunque no las pueda hacer ni con el periodo histórico, ni con la estética del pintor, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un interesante ejemplo, sobre todo por lo que les provoca risa a la gente mirando las obras del Louvre. Entonces, esta idea es sobre todo para ejemplificar, y esto vuelvo a decir, pasa en Argentina, imagino que a algunos sectores sociales aquí en Europa también les puede pasar, o de otras culturas, que hay algo que tiene que ver con un sentimiento así como de ineptitud, que estoy como en el mundo del otro, de que esa cultura no me pertenece, tanto porque sea, digamos, por nivel económico, sí, eso nunca lo vi en un libro en mi casa, no tengo nada que ver, o porque pertenezco a otra cultura, sí, en términos, digamos, de hemisferio. Entonces, hay un sentimiento de ineptitud y exclusión que experimentan quienes no concurren a los museos por temor a sentirse fuera de lugar. Hay gente que se enoja mucho con el concepto de no público. ¿Sí? No es que hay no públicos. El que no viene, o porque no tiene ganas, o porque no le interesa, o porque no se siente representado. Pero tener un no delante es como estar imaginando que todos deberían ser públicos. Y ahí uno se pone un poquito demagógico, omnipotente, ¿sí? Está bueno que la gente llegue porque de verdad siente que ahí hay algo que tiene que ver con uno. 40 años más tarde de estas investigaciones de Bourdieu, una investigadora australiana, Janet Griffith, decía que hay otra resistencia vinculada, que es la vinculada con las experiencias infantiles. Eso que veíamos recién en el texto de Bernhard, si uno la pasó muy mal en un museo cuando era chico, y decide ser docente, tal vez se porte al principio, salvo que el museo le ofrezca otra cosa, de manera similar, queriendo así como consumir rapidito, o este no es un lugar para mí. O sea, los desencuentros pueden tener muchos orígenes. Este es el mismo museo del que habla Bernhard, con una foto suya de internet, o sea, acá no se ve eso que él cuenta, ¿sí? Igual él escribió en los 80, puede ser que en los 80 fuera así y ahora cambió. Esta es una foto que me parece que dice cosas del estilo de la manito, por lo menos en las caras están retratados unos gestos como en primer plano que dan cuenta de todas esas emociones de las que ustedes hablaban antes. Esta frase, ¿no?, de que el mayor esfuerzo para que sucedan experiencias extraordinarias desde el museo, es algo en lo que creo ahora que soy directora de un museo. Tal vez cuando era directora de la escuela pensaba que el mayor esfuerzo lo tenía que hacer en la escuela, preparando antes, que los chicos supieran que, eso hay que hacerlo igual también, ¿sí?, pero que supieran lo que íbamos a ver, actividades antes, actividades después, o sea, llenar la visita, digamos, envolver la visita con un montón de actividades en la escuela, para que entonces lo que pasaba en el museo tuviera así como un moño. Y en realidad con todo lo último que se está haciendo en los museos tan interesantes de poder concentrar en esos, como decía Ana, en esos 40 minutos o 50 o una hora tal vez a veces, o en esas ideas de si vamos por el lado de las hipótesis o si vamos por el lado, como contaban, de las cartografías o las geografías, ¿sí?, con cosas de sorpresa. Creo que es del museo y que la diferencia pasa, y también hoy escuchamos muchos de esos ejemplos, de que los maestros son un público destinatario y que los alumnos son visitantes. Y desarmar esta idea de que no es el grupo escolar que viene, me llena las estadísticas, sin hablar del Thyssen o el Reina Sofía o el Prado o el Louvre o en el Museo de Bellas Artes en Argentina, sino de los museos que son un poco más pequeños, ¿sí?, que no somos de esa escala. En esos museos el público escolar es la clave.
casi la clave de la existencia, porque el público general va menos a esos museos. Los turistas van menos, digo, son menos conocidos, ¿sí? Entonces, considerar que los maestros son público destinatario en el sentido que contaban, por ejemplo, del proyecto Musaraña, que es un proyecto especialmente dedicado y pensado para maestros, y que los alumnos son visitantes, no son alumnos que vienen con el maestro, me parece que también son ideas para cambiar estos imaginarios. Y aquí hay dos ideas fuertes. ¿Por qué esta frase? Lo de las experiencias extraordinarias en el sentido que en algunos otros Educa Más que estuve mirando por internet, en el sentido de la experiencia de Dewey o de La Rosa, en el sentido de esa experiencia que es fructífera, que sigue viva después mucho tiempo, que deja marca. Eso hoy pasa en los museos, antes no pasaba. O sea, antes uno iba a una visita guiada escolar y era, bueno, así como dice Bernhard, ¿sí? Nos contaban algo de lo que había y después uno se iba. Hoy eso pasa menos, por suerte, aunque siga pasando. Pero hay ejemplos en los que uno puede decir, acá me pasó una cosa que me voy a acordar, que me queda, que me la llevo. Y esto porque contrasta con dos conceptos que han investigado en distintos lugares del planeta, acá en España Huertas, en Colombia Rickman, que es este concepto de la invisibilidad de los docentes. O sea, el docente es el que decide que se haga la visita, el que toma la decisión, que hace toda la logística para que el costo, el transporte de los padres, la supervisión, etc. Pero llega al museo y no tiene nada para hacer. O sea, la visita, el educador se dirige al grupo y el docente queda atrás. En el mejor de los casos, si es alguien interesado, sigue la visita. En otros casos, por ahí se va. Y es cuando aparece el comentario de los educadores de, y viste, se van. Bueno, en la época, en los 80 era se van a fumar. Ahora ya no se puede fumar en ningún lado. Pero el comentario era, y viste, vinieron y se fueron a fumar afuera. ¿No? O sea, desatendieron a su grupo. Pero en realidad no tenían ninguna tarea para hacer. ¿Sí? Y la actividad estaba dirigida a los niños. O sea, entonces, o se convierten en cuidadores de sus niños, o dicen, bueno, me tomo este ratito para mí, y no está mal que se tomen un ratito para ellos si hay otro educador capacitado, habilitado, que va a estar en ese momento con sus niños. O sea, esto solo se soluciona si en el contrato, si en la escucha, si en el acuerdo con la escuela, los docentes son tratados también como público destinatario. O sea, empiezan a ser parte de esa escena. Y otros que a veces están invisibilizados son los alumnos. Esto lo investigó Griffith en Australia. Estudiantes sobre todo de escuela secundaria, ¿sí? Ella lo llama voces silenciadas en los museos, audiencias olvidadas. Grupo escolar tratado como una generalidad, una sola entidad, más que un grupo de individuos con necesidades. Dice que hay que concentrarse en la provisión de experiencias enriquecedoras para que ellos se sientan como visitantes, pero no en la condición de ser alumnos de. Y esto coincide con un libro de una investigadora francesa, Cora Cohen, que el título es Cuando el alumno se transforma en visitante. O sea que viene habiendo una preocupación de sacarlos de ese grupo anonimato, porque es una de las cosas que además decimos cuando tenemos las visitas, decimos, bueno, queremos crear nuevos públicos, que los chicos vayan a sus casas y traigan a sus padres, pero pasa algo, los chicos estadísticamente hablando, van al museo cuando son chicos, casi desaparecen cuando son jóvenes, pasa igual acá, adolescentes, jóvenes, y vuelven cuando son padres. O sea que hay todo un momento de la vida como que el museo se les desaparece y vuelve a ser importante cuando les quieren contar a sus hijos, mirá, vamos a ver las meninas, por ejemplo. O sea que hay un tramo en el que ellos no se sienten visitantes. Puede ser porque la oferta del museo no los contemple o no sé. Se debate mucho en los foros internacionales qué pasa con los adolescentes y los jóvenes en los museos. Y todavía parece que no hemos dado en la tecla con eso.
Bien, a esta altura, dan vuelta a la hoja que tienen del panel y tienen que escribir en el reverso de la hoja alguna idea extravagante o inusual, transgresora, extravagante o inusual acerca de todo lo que hablamos hasta ahora. Una. De la relación museos y escuela estamos hablando, ¿sí? Una idea extravagante. Extravagante quiere decir eso, ¿eh? No piensen en la realidad, piensen en lo extravagante. En el reverso del panel. Por supuesto el que tiene ganas, el que no tiene ganas no la escribe, pero bueno, no voy a obligar a nadie. Algo que harían extravagante, inusual, de lo que quieras. Estamos en el tema museos y escuelas, digo, en ese marco. ¿Alguien la quiere compartir? La puede compartir. Sí, Julia. Una cena en el museo, es uno de los temas de arte. Una Cena en el museo. cena. Una cena en el museo, escogiendo el tema del bodegón y venir vestidos de esa época Ok, y cenar en la sala. muy bien. Cenar en las salas. ¿Alguna otra? Ana. Llevar a los, o sea, trasladar a los colegios y que sean quienes dirijan el museo. O sea, quitar a nuestros dirigentes y que entre el colegio. Perfecto. Eso es extravagancia, ¿se entiende? Perfecto. Extravagante es salirse de la caja. Después la vamos a acomodar de vuelta, porque hay cosas que se pueden hacer y que no. Pero para empezar a pensar nuevos modos, hay que salirse de la caja, como dicen en inglés, ¿sí? Pensar diferente. Y después seguramente en esas ramificaciones uno puede empezar a encontrar lugarcitos posibles. Se las guardan esas ideas y por ahí les sirven en su museo. ¿Alguno más quiere compartir? Seguimos. Ah, ahí, sí, dale. Ok. O sea, permitir al alumnado que haga de guía de los profesores dentro del museo, es decir, cambiar los papeles. Se dan cuenta que todas tienen que ver con invertir roles o con salir de lugares comunes. Ese es uno de los ejercicios que hay que tratar de hacer. Entonces lo que yo ahora les propongo, ¿cómo voy de tiempo? Bien. No se trata de oponer escuelas y museos en términos de calidad o alcance de resultados educativos. Tampoco de confundirlos, ¿sí? El nuevo imaginario de la relación a construir debería ser poder ver a las escuelas como lugares de innovación y a los museos como escenarios de duda y controversia. Una de los, de las corrientes más interesantes para mí dentro de los museos de historia, que es, el museo en el que estoy, es que el museo no sea un lugar de certezas, sino que el museo sea un lugar de dudas, de preguntas, de controversia, de conflicto, donde se pueda discutir tranquilamente acerca de eso. Los museos, por su matriz de origen, igual que las escuelas, son instituciones culturales nacidas en el siglo XIX, bueno, el museo antes, pero digo como instrumento del sistema educativo, de certezas, de lo que hay que enseñar. El mundo cambió bastante entre el 19 y el 21, ¿sí? Entonces hoy la idea de la duda, la idea de la incertidumbre, en realidad más que ser problemas para pensar, son motores para el pensamiento. Si los museos pudieran convertirse en ese lugar de encuentro, debate y espacios de experiencias únicas, así vistos, digo, desde las escuelas. En esta construcción los museos son una oportunidad para las escuelas, así como las escuelas son una oportunidad para los museos, como relación de complementariedad. Entonces veremos a continuación cómo se juega esta relación de complementariedad desde distintos paradigmas de mediación, el escolar, el cultural, el contractual y el participativo, ahora los vemos,
Pero lo que vamos a usar para ver eso son una serie de analogías y metáforas. Una es el escuelismo, que ahora paso a explicar lo que es, de Croza, el Art School o Escuela del Arte de George Timm, el museo es una escuela de Kamnitzer, y la escuela no es un museo, ahí sí no me quedaba en blanco, porque la verdad que la escuela no es un museo. Entonces esa es una afirmación que era para completar el panel, ¿sí? Y unas etimologías sobre los orígenes de las palabras escuela y museo. Entonces empecemos con esta idea de mediación escolar. A fines de los años 70, un crítico argentino de arte, Ricardo Martín Croza, acuñó el término escuelismo para hablar de los modelos semióticos derivados del modelo formativo de la escuela primaria argentina en algunos artistas de los 60, Liliana Porter, Jorge de la Vega, entre otros. Y en el año 2009, el Malva, Museo de Arte Latinoamericano, Buenos Aires, recuperó el tema para hablar de los artistas de la generación del 90. Entonces, cuando hablamos de esta analogía con el escuelismo, hablamos de la mediación escolar y nos referimos a las investigaciones o propuestas que parten del ámbito escolar y su lógica y que impregnan con su modelo formativo el ámbito del museo. Un ejemplo de lo que hoy escuchamos sería lo que presentó Julia, que es desde el interés del Instituto de Formación de la escuela, de una escuela primaria, secundaria o de formación de arte, ¿sí? De acuerdo a las necesidades de la escuela, uso el museo como medio, herramienta, recurso, etc. En el contexto de las investigaciones, por ejemplo, digamos, los que más se han dedicado a investigar este tipo de, digamos, desde esta lógica de la mediación son los museos de ciencias. Ustedes saben que los museos de ciencia tienen infinidad de asociaciones internacionales para el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia. En historia no existe tal cosa, en arte creo que menos que en ciencias, ¿sí? Pero las ciencias tienen muchos. ¿Hay alguien que acá trabaje en un museo de ciencias? No. Bueno, los museos de ciencias tienen mucho dinero puesto además, ¿sí? Las agencias de ciencia e investigación nacionales, etc. Entonces, hay unos grupos en Canadá que se llama GREM. Después yo puedo pasarle todos estos datos y digamos, las direcciones para que los puedas compartir con todos los asistentes. El grupo GREM en Canadá, el grupo SMILE de esta Griffith que les nombré antes. SMILE se llama porque además, ahora les digo lo que es la sigla, pero SMILE se llama porque ella quería que además de todos los estudiantes sonrieran en el museo. No fueran así como atrás sino que, o sea, entonces se preocupó de que la sigla de su modelo de educación en el museo tuviera que ver con sonreír. Y en Colombia, en Medellín, el grupo GESEM, en la ciudad de Medellín, y un servicio europeo que también se llama SMEC. O sea, son todas propuestas de largo alcance que vinculan a los museos. Siempre hay como una organización que son estas o universidades y se diseñan, digamos, como si lo que contó Julia fuera aplicado o aplicable en muchos otros lugares, ¿sí? Entonces se diseñan secuencias didácticas que se realizan en los museos, se comparan, después se realizan los congresos, al modo de lo que también ustedes contaron, y se verifica lo que se aprendió, desde lo que son las intenciones de las didácticas específicas. Entonces, este museo, recurso o herramienta, aquí es muy importante la intervención pedagógica del docente, porque el docente es la garantía que luego de todo ese ciclo de actividades sea el responsable de lo que se llama en las didácticas la institucionalización del saber. ¿Alguno trabaja con el tema de las didácticas, la transposición didáctica, Chevalard? No, todo eso es un mundo desconocido. Bueno, en las didácticas de las ciencias experimentales y de las didácticas sociales, la Escuela Francesa de Investigación Didáctica acuñó el término transposición didáctica, que son todas esas transformaciones que tiene el saber sabio, el que está elaborado a nivel de la academia, para convertirse en saber enseñado y finalmente aprendido. Entonces, las didácticas de las ciencias naturales, de la matemática, tienen muchas de estas transformaciones.
para llegar a ser objeto de enseñanza, ¿sí? Entonces, este tipo de actividades provienen como de toda esa escuela. Y tienen en cuenta entonces esto que les digo, el docente es figura clave, así como, digamos, por eso la figura de Julia es clara, porque Julia hace eso. Julia termina de cerrar, de conceptualizar, ¿sí? Julia y seguramente muchos otros. Pero lo más importante acá es que los alumnos tienen autoridad sobre su aprendizaje, los alumnos eligen muchas de las cosas que hacen, tienen derechos como alumnos y como visitantes. Y una de las cuestiones más interesantes es que se incluye, como se decide que el museo es un lugar de aprendizaje, en ese lugar, del mismo modo que en la escuela hay recreo, en esa situación museo también hay descanso. Y eso también tiene que ver con el visitante, porque cuando uno visita un museo también se toma un descanso y sigue viendo las obras. Pero cuando uno es miembro de un grupo escolar no tiene descanso. Tiene 40 minutos de visita y después se va. Entonces, ir transformando de a poco esas visitas de contingente escolar a unos formatos más parecidos a los de los visitantes, parecería que puede dar buenos resultados. Y los que les contaba, se llama Smile porque procuraba que además maestros y educadores del museo ambos sonrían, ¿sí? Los de los museos y los de las escuelas. Vamos entonces a lo que se llama... ¿Conocen a George Thieme? George Thieme es un artista norteamericano, ya falleció, tiene un libro muy precioso que se llama Art School. Les recomiendo que si lo pueden conseguir. Y él transforma, por eso me causó gracia que justo pusiste las meninas, yo la elegí a propósito porque dije voy a Madrid, voy a poner las meninas. Él transforma, él pinta como todos los artistas que él admira. O sea que hay aula de Picasso, hay aula de Matisse, hay aula de muchos, ¿sí? Como de 20 artistas, de Vermeer, de Quirico. A todos los cuadros que él admira les pone un aula. Pinta como el artista y les pone un aula. Él era muy ferviente admirador de Vermeer. George Thieme. Entonces, en esta idea de su Art School, él reproduce escenas de clase dentro de cuadros, pinta siguiendo una escuela de arte y adopta el estilo de un maestro. La obra de Thieme nos permite pensar a las escuelas museos como lugares donde tenemos variedad de posibilidades de vivir el espacio, aposentarnos, relacionarnos entre nosotros y con los objetos, aquerenciarnos, tener ganas de estar ahí. Y me encontré esta otra foto. 5, bueno, por ahí es un poquito 7. Me encontré esta otra foto que también es como la de la manito. Me dice cosas, o sea, están bailando en el museo, están pasando otras cosas ahí. No están solo sentados escuchando, ¿sí? Esta está en internet así. Entonces, en esta idea, en este paradigma se concentran los esfuerzos desde los museos como servicio que se ofrece a las escuelas, como si los alumnos pudieran meterse dentro de las obras de arte al modo de Thieme. Todo lo que nos contó Sebastián, o nos contó Enrique, ¿sí? Son todos ejemplos de este paradigma. Es lo que ofrece el museo para que yo me pueda meter adentro de la obra de arte. Acá, en este paradigma, son muy interesantes las recomendaciones inglesas del Servicio de Museum, Library and Archives Council, que plantea que es muy importante tener en cuenta el interés individual de los profesores en el sentido de ofrecerles beneficios. O sea, venís, te doy entrada gratis, te doy un pase para un concierto, podés venir con tu familia. O sea, las cosas que se puedan dar, por supuesto, entradas en general es algo que se puede dar. O sea, hay que invitarlos, o sea, hacerlos sentir parte de. Sobre todo, vuelvo a decir, cuando uno detecta que son grupos que no son habituales del museo. Entonces, en sus recomendaciones dice eso, llegar a las escuelas
de una información cara a cara, la mayor de las cantidades de veces que se pueda. Una cosa interesante dice, revisar los títulos de las actividades que se proponen para que no oscurezcan los contenidos. ¿Vieron que a veces en los museos nos pasamos de creativos y no se entiende lo que queremos decir? Entonces revisar, chequear que ese nombre de esa actividad que nos encanta, los que estamos en el mundo de los museos, de verdad, cuando otro lo lee, lo pueda rellenar con eso mismo que tiene o por lo menos le dé ganas de. Tener un grupo de maestros amigos, como recién contaban lo del Café del Prado, ¿sí? Un grupo de maestros con los cuales chequear las cosas para poder generalizar con otros. Vamos al tercer modelo, así me apuro. Y acá aparece Kamnitzer, ¿sí? Ese es el Malva. Este artista, no sé si lo hizo acá en España, pero sé que en una de las charlas uno de los exponentes lo nombró. Este artista presentó una instalación que se emplaza en las fachadas de distintas instituciones y esto surgió porque una vez conversando con un director de un museo porque quería hacer proyectos educativos, el director del museo, él no confiesa de cuál, le dijo esto es un museo, no es una escuela. Entonces él, a modo de respuesta, intervino la fachada en un Photoshop, la fachada de ese museo y se lo mandó al director. Y decidió que era un proyecto que quería hacer en distintas partes del mundo, el Malva fue uno de ellos. Entonces él coloca esa frase y la intención de él es que las instituciones de museo establezcan un contrato de servicios con el público, redistribuyan el poder y le reconozcan sus derechos a los visitantes. Entonces desde esta lógica está toda la otra línea, que sobre todo es una línea francesa, de lo que se llama el partenariat, el Museo Partenaire con la escuela, en la cual se reconocen, esto deriva de todas esas investigaciones de Bourdieu de los 70, el efecto en los 80 y los 90, en las escuelas, sobre todo de las periferias francesas, es que la cultura sea un bien igualitario. Entonces se establecen alianzas contractuales. Cuando digo contractuales, que se firma un contrato entre la escuela y el museo, en lo cual se determina qué hace cada uno. El maestro se compromete a tal cosa, el educador del museo a tal cosa, y es un plan que se lleva a cabo por consentimiento mutuo. Se ponen en valor las salidas y de acá viene esta idea. Esto, digamos, el título Socios para Educar nació un poco leyendo esa bibliografía. Y se establece una solidaridad educativa entre los actores y lo que se trata, digamos, como paradigma es de incluir a los que están por fuera de los museos por medio de estas, porque sobre todo se hacen en las zonas de exclusión. Bien, vamos rellenando nuestro panel. Lo que está arriba es lo que ya vimos, recurso, aula museo, servicio, ¿sí? Y ahora vimos socios, contrato, negociación y ahora vemos este último costadito y con eso terminamos. La última mediación, que es la mediación participativa. La analogía aquí tiene que ver con... Es otro cuadro de Dim. La analogía acá tiene que ver con los orígenes de la palabra escuela y museo. ¿Qué me sorprendí? Creo que ya lo sabía, pero lo volví a leer y me sorprendió. El significado de origen en griego de la palabra escuela, ¿ustedes saben cuál es? Tranquilidad y tiempo libre. Skole es tranquilidad y tiempo libre. De ahí derivó a lo que merece la pena hacerse en el tiempo libre. Ustedes dirían ir a un museo, pero era skole. De ahí acabó significando estudio por oposición o juegos. Y luego escuelas filosóficas, y luego centros de estudios. Esa escuela por un lado. El término museo deriva de museión, casa de las musas, las 9 diosas del arte y de las ciencias, complejo universitario. O sea, museión nació como complejo universitario y Scolé nació como tiempo libre. Interesante la deriva de las palabras. Casi que se han cruzado, ¿sí?, en sus significados. En este cuadro de Rafael, la Escuela de Atenas, vemos una comunidad de práctica, la comunidad de práctica de los filósofos, ¿sí? Muchas escenas de transmisión entre alumnos y discípulos, muchas acciones, leer, explicar, escribir, escuchar, dibujar.
Si lo tomamos como analogía de este paradigma, los museos se conciben como espacios participativos y relacionales que incluyen a sus públicos escolares como comunidad de práctica, en el sentido de Wenger y en el sentido freireano de la idea de comunidad y de práctica. El aprendizaje es un proceso de participación social. Lo más importante del fenómeno de la participación social tiene que ver con que los actores, con que todos los actores se sienten autores de lo que están haciendo. Y algo que hoy decía Ana en una de sus preguntas, cuando decía cómo se hace evidente la participación de los docentes o de las escuelas en estos fenómenos que ella decía. Yo le agregaría algo más. ¿Cómo se hace evidente la participación de los visitantes en las exposiciones? Ese es mi desafío siempre en el Museo de las Escuelas. Sé que es más fácil hacerlo en mi museo que en otros. Pero los especialistas de los museos de Manchester y de Glasgow están haciendo eso mismo en museos de historia. Que la participación, o Nina Simon con los museos en Estados Unidos, que la participación de los visitantes esté, o Daniel Castro en sus museos de historia allá en Bogotá. Que cuando yo vaya al museo vea que esos otros visitantes que me precedieron dejaron marcas. Marcas no quiere decir, sí, en algún lugar puede haber post-it pegados con sus ideas, pero que luego que esas ideas de esos post-it son editados, por ahí pasan a modificar un cartel del museo. ¿Sí? O por ahí pasan a modificar algo de una exposición. O por ahí son parte de un cartel de un museo que dice los docentes que visitaron o el grupo o una escuela que vino piensa que este cuadro tal cosa. ¿Ustedes qué opinan? Eso es empezar a ocupar las paredes del museo con las voces, en este caso del público escolar. Entonces tenemos que trabajar de este modo y con cuidado con estos públicos que yo les decía antes, estos públicos que no se sienten autorizados a estar o que sienten que sus voces no tendrían ningún lugar porque no están como en la tradición de la educación, en el arte o en otras esferas de la cultura. Y que al mismo tiempo que hay que reconocer esos públicos para ver, en Francia se llama el público del campo social. Vieron que a veces uno tiene que ponerle nombre a algo para poder dedicarle recursos, personal y demás. ¿No? Como el Día de la Mujer, por ejemplo, que muchos dicen, ¿para qué tiene que haber Día de la Mujer? Bueno, para que pasen cosas que si no, no pasan. Entonces, a veces hay que ponerle nombre, aunque a veces el nombre parezca que uno discrimina más, etcétera, etcétera, para que empiece a haber profesionales que empiezan a escuchar a esos públicos. En el Malva pasó que cuando empezaron a hacer actividades para chicos que vivían en villas de emergencia, o sea, en la periferia de la ciudad, y que nunca habían ido a un museo, los chicos no aprovechaban la salida. Entonces esto ratificaba el prejuicio de, bueno, ¿qué querés con estos nenes? Nunca van a entender nada, no van a entender que es un cuadro, nada. Lo que le pasaba a los nenes no era que no entendían, los nenes querían conocer el baño del Malva, que es un edificio bonito como este, viniendo de vivir en una villa miseria donde por ahí su baño era muy precario. Entonces decidieron, con estos grupos, que primero iban al baño. Se los mostraban. Los chicos se calmaron inmediatamente y empezaron a poder disfrutar y a decir desde ellos lo que veían en el museo. Y por supuesto que hay que tener una oreja particular porque no hacen relaciones como por ahí hacen los chicos de escuela que tienen arte o... No las hacen. No saben quién es Picasso. ¿Sí? Por ahí tampoco saben quién es Berni, digo, por poner uno local y uno... A veces conoce más a Picasso que a Berni, pero bueno, no saben. Pero sí ven una imagen y pueden decir un montón de cosas vinculadas con sus vidas. Entonces me parece que eso se merece así como mucho trabajo, en el sentido de lo que dicen Freire y Rancière, que lo que nos liga a los individuos es el poder común de la igualdad de las inteligencias. Todos tenemos la misma capacidad de inteligencia. Entonces, y ya termino, se necesita mucho trabajo en lo que es la recepción, la bienvenida, la hospitalidad. Que estos mediadores culturales que recién dije sepan bien que todos los chicos pueden venir de distintos lugares y que entonces hay que estar muy atentos a qué cosas decimos y cómo las decimos. No, como dije al principio, para bajar la calidad de lo que hacemos, sino para saber
por cuál gancho engancho para contarle eso que tengo para decirle. La narración, como recién contaban, es un modo muy poderoso para contar cosas. Y de lo que se trata finalmente, como dice Elaine Hooper Greenhill, es de empujar los confines, reconfigurar relaciones, abandonar viejas ortodoxias y favorecer el encuentro de los museos con la sociedad. Antes de terminar, en el panel, en el medio, tienen que poner una palabra. Y ustedes lo van a completar después. Pero es una palabra ya, ahora sí, palabra. Ombligo pondría yo, por ejemplo. Que es la que más me quedó del día de hoy. Bueno, mientras ustedes ponen esa última palabra y vemos finalmente nuestro panel completo, cuando terminé de hacer el panel me di cuenta que era muy parecido, y les digo que no me di cuenta al principio, con esto. Pero no me había dado cuenta, ¿eh? Fue así, fue como de casualidad. Entonces, finalmente, de lo que se trata, tanto en las escuelas como en los museos, es que los educadores inscriban un deseo de saber sobre sí mismos, sobre el mundo y sobre los otros, en un universo cultural en el cual siempre es posible agregar otros valores y novedades, mirar de otro modo, comprender y aprender otras dimensiones, no pensar en incluir lo que está por fuera, sino en lo transversal, la transgresión, el diálogo, las diagonales, los conjuntos, los panales, las colaboraciones, para seguir haciendo de la cultura un bien común. Muchas gracias.